Muy bien, muy buenos días para todos nuestros amigos y colegas en Latinoamérica y alrededor del mundo. Queremos darles a todos la bienvenida a este Agribusiness Global Live, ¿ya? Esta es una muy buena oportunidad para todos estar conectados y tener un poco más de la situación que estamos viviendo en América Latina en estos días. Mi nombre es Javier Chavarro, soy escritor, conferencista y colaborador de Agribusiness Global y hoy voy a ser el host de esta reunión. El seminario de hoy se llama Actualizaciones en América Latina y patrocinado por la compañía Rainbow. Hoy vamos a hablar acerca de los temas de regulaciones, funciones de adquisiciones, agroquímicos, biológicos para la región en América Latina y lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Contamos con unos panelistas de lujo para que nos acompañen en esta reunión y me gustaría presentárselos uno a uno. Los panelistas que vamos a tener el día de hoy son Javier Fernández, que es asesor legal y director de asuntos regulatorios de CropLife en Latinoamérica. Javier, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Agribusiness Global. Gracias, Javier. Tocayo, ha sido entretenido organizar esto. Javier le pasa la palabra a Javier estos últimos días, ¿no? Bueno, mira, te agradezco el tiempo y bueno, el espacio para hablar de regulación, mucho tema. Ahora, bueno, cada vez me llegan más cosas a la cabeza. Tratemos de enfocarnos y podemos atender preguntas luego. Vamos entonces a continuar presentando a Juan Carlos Toledo Rivera, un gran profesional de muchos años en la industria, es el gerente regional de productos biológicos de la compañía Disagro. Juan Carlos, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y estamos listos y apuestos para iniciar la discusión. Muchas gracias, Javier. Excelente. Y tenemos a Diego Taube, director de Kempro S.A. en Argentina. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, todo muy bien, por suerte, gracias. Excelente. También tenemos a René Targos, que es directora también en Agribusiness Global. René, hi, how are you? Good, thank you, Javier. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la manera que vamos a manejar esto es, vamos a hacer unas preguntas a nuestros panelistas y nuestros panelistas van a tener más o menos unos 10 minutos para responder. Vamos a interrumpirlos, vamos a hacer repreguntas y la idea es que al final vamos a tener unos 10 minutos para las preguntas de nuestros colaboradores. Entonces, así que empecemos. Entonces, primero vamos a comenzar con Javier Fernández. Javier, cuéntanos, ¿qué cambios están ocurriendo en las regulaciones en América Latina hoy y en qué deberían centrarse los fabricantes? Oye, gracias, Javier. Sí, tenía mucha energía para arrancar. Parecía un galgo ahí en la salida. Mira, yo creo que todos hemos escuchado de México recientemente. Ha habido, bueno, vamos a ver, arrancó con una prohibición de glifosato, un conato intento de prohibición junto con la importación de maíz transgénico. Quedó ahí en una nebulosa, quedó vacilando el tema del glifosato. Tendremos que ver cuál es su destino en México, pero eso disparó otras ideas como un par de proyectos de ley en el Congreso y que quieren introducir el principio precautorio en tomas de decisiones regulatorias, una canasta de 100 productos categorizados como altamente peligrosos, llamados a ser prohibidos. Entonces, mira, cuando estás en este negocio, te encanta la predecibilidad y desafortunadamente México no nos está correspondiendo como quisiéramos, ¿no? Cambios regulatorios, te cito a Costa Rica que ha sido otro país que ha tenido una parálisis regulatoria y intentó en diciembre pasar una reforma total de su sistema regulatorio, que deja muy parecido en muchas partes, pero quería consolidar todos los elementos del sistema, incluyendo el re-registro de moléculas, y hay un embalse de moléculas llamadas a ser re-registradas. Entonces,
y ahí sí cambió las reglas. Entonces, esas son las que, digamos, tenían un poco más de preocupación. Si ustedes tienen un registro en Costa Rica y van para el registro, revisen que las reglas del juego les cambiaron en enero. Mira, Chile es otro país, incluso hasta en su proceso de constitución política había disparado la idea de regular en la constitución algunos temas de agroquímicos, también principio precautorio y cómo toman las decisiones regulatorias. Eso no sucedió, pero dejó otra parálisis regulatoria. En este momento no hay un jefe en la SAG, en la agencia regulatoria. El sistema regulatorio lo maneja la Contraloría y está llamando a prohibir una canasta de 99 productos. Chile había prohibido el paraquat, igual que Perú, igual que Brasil, y la tendencia que vimos en Perú y Brasil es una vez que se prohíbe un producto sin un plan de transición de ese producto, dispara el comercio ilegal de una forma galopante y asustante. Igual hay paraquat en el mercado, lo que pasa es que va a ser ilegal, no va a haber programas de custodia, etcétera. El ABC de Paraguay y Globo dieron unos reportajes bastante perturbadores sobre el tema del paraquat y el comercio ilegal, pues. Y mira, y cierro con tu país, Javier, Colombia. Colombia es un país que nos ha llamado la atención cómo se ha judicializado el sistema regulatorio, demandas que han sacado el clopirifos, recientemente el fipronil, ha invadido las cortes, bueno, porque alguien las activa, invaden el proceso regulatorio. El del fipronil fue desafortunado ¿Aló? porque había una orden. Javier, Sí, Javier. sí. Disculpa, Javier, perdimos el audio por 2 segunditos. Si pudiera repetir un poquitico el tema de Colombia, se nos fue el audio. Discúlpanos. Ok. Mira, Colombia se ha judicializado, la Corte ha decidido sobre clorpirifos, la Corte decidió sobre fipronil. Interesante el caso de fipronil porque era una restricción de ciertos usos por preocupación en polinizadores y la autoridad decidió quitarlos en usos veterinarios. Y sospechamos que esta modalidad de llevar a las cortes para sacar productos del mercado puede avanzar más en Colombia, así es que ojo con eso. Cambio. Javier Chavarro, we have a question Yep. from one of the audience members. I don't know if you let them know that we'll be answering questions at the end of the webinar. Ya hablamos sobre eso. Entonces, para todos, las preguntas las vamos a ir resolviendo al final de la presentación, en los 10 minutos que tenemos. I'm told them that we have in the 10 final minutes, we are going to answer the question they are doing. ¿Ya? Sopa. Disculpa, Javier. Entonces, estábamos hablando en ese tema, pero en general, ¿cómo ves tú la situación hacia el futuro en este sentido? Mira, bueno, son 4 países a ver, hay mucha presión social o societal sobre moléculas, ¿no? Presión de prohibir, de sacar al mercado, enredar temas de seguridad, de inocuidad, de seguridad del consumidor y ambientales, pero un par de elementos adicionales y es la presión externa, la caída de tolerancia de importación por salida del mercado de moléculas en Europa ha afectado la región. Hablemos de mancozeb, clorpirifos, clotaronil, ha impactado fuertemente países tropicales. Y recientemente tiametoxan y clotiadinina. Estas dos, y en esa mezcla, o sea, la Unión Europea invoca un asunto de inocuidad alimentaria y comercio internacional para abrazar un tema de una preocupación de ellos ambiental sobre abejas. Y el resultado es el productor se queda sin tolerancia de importación y eso va a afectar las exportaciones. Es una prohibición de facto y se vienen más desde Europa. Así es que ese es el escenario. Quizá tener mejores noticias, pero a veces se trabaja con lo que hay. Entendido. Eso crea una limitación para los agricultores en el campo, ¿ya? ¿Tú verías alguna defensa en ese sentido por parte de las organizaciones locales en el manejo de este tipo de prohibiciones? Mira, hemos visto, y Latinoamérica ha sido líder, hemos visto todo tipo de despliegue diplomático, bilateral, multilateral, en Bruselas, en la OMC,
E incluso se habla, bueno, y han habido, Colombia ha sido un caso exquisito, pero Ecuador también, de la unión de gremial público, gremial de productores con industria, con gobiernos, con diplomacias, y sinergias para llevarse a voz. Se habla incluso de hasta litigios internacionales porque es un precedente muy complicado, así es que quédense sintonizados porque este tema va a dar mucho de qué hablar y en el ínterin genera mucha incerteza, que es el problema que sentimos en el agronegocio, ¿no? Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Muy buena interpretación de lo que nosotros estamos viviendo hoy en Latinoamérica. Ese es un muy buen punto. Vamos hacia otro escenario con Juan Carlos. Ayúdanos, Juan Carlos. ¿Qué nos puedes decir sobre los biológicos en América Latina? ¿Qué regiones o subregiones están adoptando? ¿Cuáles están fortaleciendo? ¿Qué productos están utilizando más? ¿Y cómo estos biológicos se pueden, digamos, cómo funcionan frente a lo que son los agroquímicos tradicionales? Bueno, gracias, Javier. Sí, es un tema que no es nuevo para esta región. Yo tengo 32 años trabajando con agroquímicos en la región y día a día he visto nuevos productos en el mercado. Hay dos temas importantes. El tema regulatorio creo que ya está claro para Centroamérica, pero eso cambia mucho en Sudamérica. Entonces no hay una regulación uniforme en la región. Pero haciendo el análisis por cultivo, y solo voy a hacer un comentario de la presentación de Javier. Cuando se prohibió fosfuro de aluminio en Nicaragua, entró todo el fosfuro de aluminio de El Salvador y de Honduras. Entonces, fosfuro de aluminio se usa mucho acá para control de plagas en post cosecha. Entonces, es un buen ejemplo. El otro, bueno, regresando, y el análisis lo voy a hacer por cultivo. Ustedes conocen el tema de Mancozeb, la prohibición o no prohibición, no sé, al final qué va a pasar en la Unión Europea. Eso metió una presión tremenda aquí para los productores, porque Mancozeb es una molécula muy importante para producir banano en esta región. Yo estimo que por lo menos 45 aplicaciones por hectárea año van con Mancozeb. Entonces, y no es un tema de residuos, es un tema más bien ambiental. Entonces, ¿qué va a hacer Costa Rica, por ejemplo, para producir bananos sin Mancozeb? Mi visión es que si esto sucede, Costa Rica, lo que va a crecer es Guatemala, porque nosotros tenemos mejores condiciones de clima para producir banano. Entonces, todo el banano de Guapiles, por ejemplo, van a tener que subir los costos de producción. Entonces, mi análisis para Sigatoca, por ejemplo, yo he estado trabajando por los últimos 4 años en un proyecto con FIVES, y sí es posible implementarlo, pero no en todos los países. Y entonces, debido a la presión de Sigatoca, y aquí los bacillus subtilis como Serenade, Bacillus pumilus como Sonata, son productos que sí pueden integrarse, pero no en un escenario de cero Mancozeb en el mercado. Eso va a ser imposible. Y solo en países como el sur de Guatemala, por ejemplo, Dominicana, Ecuador, que tiene mejores condiciones para producir banano en relación con Sigatoca, puede implementarse en la fase de verano. Ese es banano. Ahí hay otros temas, por ejemplo, la provisión de clorpirifos. Eso cambió también todo el escenario para la protección del banano, porque se impregnaba con una corbata con clorpirifos. Y hay otros productos que se prohibieron ya. En el otro cultivo, que es arroz, que hay una adopción generalizada del uso de tricodermas, buscando el control de microesclerosis de Rhizoctonia. Esta es una tecnología que está siendo muy bien adoptada en toda la región. Y recuerden que arroz es un cultivo para alimento, es para consumo local, a diferencia de banano, que es un producto para exportación 100%. Nosotros no comemos bananos de exportación, hay mucho banano aquí de producción natural y no comemos esos bananos. Entonces, arroz está adoptando la tecnología. Yo estoy trabajando un proyecto en arroz con Disagro y estamos muy bien con productos, por ejemplo, extractos vegetales como Regalia Max, que es un producto que era de marrón, y recuerden que marrón cambió ahora a Profer, porque Bioceres compró marrón.
Entonces, este es un tema que nunca se había dado también, que una empresa latina compre una empresa americana. Entonces, estamos trabajando con extractos. Los otros cultivos que yo veo son vegetales y yo lo que veo ahí es que si no hay presión de los supermercados en Estados Unidos por producir producir vegetales con menos carga química y que les pongan como cuotas a los productores locales, si no existe eso, no van a hacer los cambios. Se pueden usar biológicos, se pueden usar solos. Alguien habló de los periodos de intervalos precosecha, es muy importante. Las últimas aplicaciones, podemos bajar carga química y producir vegetales sin ningún problema. Y vamos a bajar la carga química. Después cultivos como café, por ejemplo, la salida de clorpirifos para el manejo de broca del café. Esto es un problema. No hay alternativas. Y hay otros productos con igual nivel de toxicidad que están queriendo entrar al mercado, pero yo no veo cómo vayamos a producir café, por ejemplo, porque el clima está cambiando, el global warming está haciendo que el cultivo de café, su tope altitudinal no sea 2000 metros, sino están yendo más arriba y la broca también se está moviendo hacia las partes más altas. Entonces, café es un buen ejemplo. En Disaro estamos trabajando un proyecto y sí hay opciones para el manejo de broca. Melones, por ejemplo, quería hacer el comentario, melón es un cultivo de 60 días, es muy intensivo. Ahí se puede, para mejorar los PHI, se pueden implementar tecnologías. Nosotros estamos trabajando con un proyecto también del manejo de mosca blanca, que es un vector, y se pueden bajar poblaciones al final del ciclo del cultivo para evitar la migración a plantaciones nuevas. En general, mi análisis es que los biológicos van a entrar, ya sea que por presión pública, pero también hay un tema generalizado con la toxicidad, con el problema de las abejas en Europa. Hay como más conciencia ahora de la implementación de estas nuevas tecnologías y creo que los productores están cambiando. Ellos quieren producir más alimentos con menos carga química. En general, yo creo que la tecnología está siendo adoptada. Muchas gracias, Juan Carlos. Para aterrizar un poco el concepto que tú nos estás indicando acerca de los biológicos con los agroquímicos, podríamos decir que sí es factible, dependiendo del cultivo, tener una aplicación conjunta de este tipo de productos para manejar adecuadamente la producción. Se centraría específicamente en algunos cultivos y en cuáles no. Juan Carlos. Por ejemplo, en mezclas, por ejemplo, de extractos vegetales, la carga química. Entonces, en mezcla con fungicidas, por ejemplo, podemos dar más días control y bajamos carga química. En arroz también se puede implementar para el manejo de rizotonia y Ganomanomices, cantidad de agroquímico y mezclar estos. Entonces, hay una perfecta sinergia, pero hay mucho trabajo que desarrollar en la parte técnica. Igual con los agroquímicos que se usan para vegetales, la estrategia puede ser en mezcla buscando reducir la carga química y en los periodos finales, les repito, para mejorar los PHI, porque estos productos es cero PHI. Ok, excelente. Lo que entenderíamos es que al final no podemos hacer una agricultura solamente con biológicos hoy y tampoco podríamos hacer hoy por las restricciones que estamos teniendo de solamente agroquímicos, por lo que nos está llevando el tema hacia allá. ¿Qué opinas? Que se pueden integrar, no en algunos cultivos, por ejemplo, manejar esferoteca sin agroquímicos en melones es imposible. Esta es una enfermedad que necesita aplicaciones entre 5 y 7 días. Entonces, los biológicos son muy lentos. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es mezclarlos para mejorar, para sinergizar los fungicidas, y el manejo de resistencia es clave para mí. En esos targets, los fungicidas, por ejemplo, una estrobilurina después del segundo año no funciona. Y cuando mezclas le das más
a los esa es una conciencia que hay que desarrollar en esos cultivos. Pero en el mercado. Pero yo tengo un ejemplo clarísimo. Estoy en un proyecto con Fives en Belice y decidimos en un escenario de cero mancozeb para el manejo de cigatoca en banano. No, necesitamos integrar la tecnología y probablemente no usar el 100% de mancozeb, sino poner un target de 50% de menos mancozeb en el cultivo. Eso sería, en lugar de 45, lograr nada más 20 aplicaciones, pero alternado con estos productos. Depende del cultivo y depende del target. Perfecto. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos ahora entonces hacia el sur del continente para escuchar a Diego. Diego, nos gustaría, cuéntanos, ¿qué está pasando en Argentina? Por favor, Diego, cuéntanos un poco de la situación que nosotros estamos viendo en este momento, estamos escuchando un poco de los temas en Argentina. Yo acá voy a poner un pequeño PowerPoint que preparé, muy cortito. Ok, excelente. Que a ver si se está compartido bien. ¿Se está viendo? Sí, señor, ahí estamos viendo. Muy bien. Ok. Perfecto. Bueno, Argentina estamos con muchos problemas, como siempre, porque somos así, porque sí. Hay un chiste que decimos que cuando Dios creó el mundo, a la Argentina le dio riqueza de minerales, le dio todos los climas, le dio todas las estaciones, y para hacer un promedio con el mundo le dio a los argentinos, entonces así puede estar más parejo. Nosotros reventamos todo. Pero bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos, en este momento estamos afectados, como siempre, por cuestiones que podemos manejar y otras que no podemos manejar. Okay. En este momento tenemos un problema climático que afecta nuestra producción agrícola, que afecta las reservas del Banco Central, que termina afectando nuestra economía. Entonces, en lo que hace al clima, les voy a mostrar acá unos mapitas sobre la humedad disponible en el suelo, ¿sí? El de arriba a la izquierda es el 1 de mayo de 2022. Y ven que hay partes verdes y partes naranjas y amarillas. Bueno, venimos del fenómeno este de la Niña, que son años secos. 1 de julio se va poniendo más naranja, 1 de septiembre todavía más naranja, un poquitito verde, no sé si notan en la parte de la provincia de Buenos Aires. Lo que está abajo del todo, el verde ese que hay abajo del todo, igual no importa, porque es Tierra del Fuego, ahí no se produce nada. Ya. Y bueno, y vamos llegando a un escenario en el cual el 1 de marzo estaba todo naranja. Quiere decir que tuvimos una mega sequía. Esta sequía nos llevó a tener la menor producción agrícola en años. Bajamos de 52 millones de toneladas a 36 millones de toneladas. La soja bajó un 44% respecto del año anterior. Estamos tan solo en 25 millones de toneladas y tenemos la peor campaña agrícola en 15 años. Maíz, para no aburrirlos con más números, estamos en la peor campaña de 21 años. Y esto tiene un efecto muy negativo sobre las economías. Acá podemos ver un resumen de las producciones históricas y van a ver que bajamos de 140, 150 millones de toneladas a un esperado de 82, 83 millones de toneladas. Que en un país normal, diversificado, es un problema, pero en un país que depende casi 70% de la producción
de manufacturas de origen agropecuario, es un problema todavía mucho más grave. Una pregunta. Sí, ¿Es dime. básicamente debido a tema del clima, esta gran reducción que tú estás mostrando? Diría que el 90% es clima, Ok, y hay un muy poquito que uno puede decir se aplicó menos tecnología, pero es principalmente un tema climático. ok. Mira, el 65% de las divisas que entran a nuestro país entra por exportaciones agrícolas, ya sea exportación de soja, de harina de soja, de aceites vegetales y en muchísima menor proporción carne y fruta. Entonces, la caída esta de la producción nos lleva a una baja del casi 50% de las exportaciones del país, y estos son más o menos 21.000 millones de pesos, dólares. Sí, Después, si queremos mirar un poco de la economía y el tipo de cambio, como lo dije antes cuando hicimos la charla en inglés, ¿no? Un país normal intenta favorecer las exportaciones. Un país como Argentina pone impuestos a la exportación. Se llaman ok, retenciones, como querramos, no dejan de ser un expuesto a la exportación. Por ok. cada dólar que se exporta, el gobierno se queda con el 35 centavos. Y eso es un desastre. Y tenemos agricultores que son hipereficientes que siguen ganando dinero. Pero ¿qué pasa? Con la baja de la producción agrícola, el gobierno se encuentra que tiene 20.000 millones de dólares que no le van a entrar en concepto de exportaciones. Para que Sí, se den una idea, 20.000 millones de dólares equivale a 7 mercados anuales de agroquímicos de la Argentina. ok. Hablamos de un mercado de 3.000 millones, 7 por 3, 21. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como los señores del gobierno no tienen no le entran las divisas, no pueden dar licencias de importación. Entonces, ¿qué pasa? Como uno no puede importar los productos como querría, va a usar menos fertilizantes, va a usar menos agroquímicos, y como no se conoce el algoritmo de aprobación por el cual aprueban o no las diferentes licencias de importación, todos suponemos que está relacionado con un cupo monetario. ¿Qué vamos a hacer? En vez de usar el último fungicida, la última tecnología, y vamos a usar uno más barato, que me implique menor cantidad de dólares y, consecuentemente, seguramente el perfil fitotoxicológico de mis productos finales no va a ser el mejor y vamos a usar, bueno, productos de menor cantidad. Otra de las cuestiones es que el Banco Central impone cada vez mayores plazos de pago para poder pagar las importaciones. Antes podíamos pagar de contado, ahora piden plazos largos. Esto es a nivel país. A nivel un poco empresa, sequía. Como hay sequía, nadie quiere comprar productos porque dice, ¿para qué voy a...? No hay insectos, no hay hongos. Sí. ¿Para qué voy a aplicar de manera preventiva un fungicida a una soja que no sé si va a realmente voy a tener el output que espero? Entonces hay menor cantidad de ventas. Como hay menos ventas, especialmente esto va para los funcionarios de empresas multinacionales, ellos tienen que cumplir el forecast de venta, no importa si ganan, pierden, empatan. Ellos dijeron que iban a vender X cantidad de litros y tienen que venderlo. Después veremos cómo. Entonces todos se pelean por vender un producto que no es necesario aplicarse en este momento, pero hay que cumplir el forecast.
Entonces salen a vender a precios cada vez más bajos. Y Ok. bueno, eso aumenta después, en el futuro, cuando los precios suban, va a ser complicado subirlo. Y después tenemos el famoso tema del efecto multiplicador de la economía. Hay menos producción agrícola, lo cual lleva a que el farmer tiene menos plata, entonces no puede cambiar el tractor, no puede cambiar la camioneta, no puede pintar el silo, no puede... Todas las cosas que haría normalmente si tuviese dinero, no lo hace. Ok. A modo de ejemplo, se perdieron 1.6 millones de viajes de camión. Ese es uno de los indicadores que tomamos para ver cómo viene la economía, los viajes en camión. El viaje en camión también tiene su efecto multiplicador. Ok. Gasoil, cambiar cubiertas, las gasolineras que venden sus servicios, y etcétera. Y ahí tenemos un problemón también que se va a afectar. Lo medianamente bueno es que, como los agricultores no querían desprenderse de soja y sus productos de campañas anteriores, porque no les convenía por el tipo de cambio, todavía queda alguna cantidad de producto guardada, almacenada, y se puede vender, se va a vender ahora. El gobierno, la semana pasada, como necesita dólares, puso un tipo de cambio preferencial para las ventas de soja por los próximos 45 días. El tipo de cambio oficial hoy es $1.200. El tipo de cambio en el mercado negro es $1.400. Y ahora el tipo de cambio que puso el gobierno es $1.300. A lo cual hay que restarle el 35% de retenciones, entonces da más o menos 200, que igual es mejor que 1 a 200 como era antes, y restarle el 35 queda 1 en 140. Ok, ya. Pero bueno, eso es lo que quería contarles. Muy bien. Igualmente, a pesar de todo esto, bueno, este año particular, los agricultores no van a ganar dinero, pero normalmente ganan muy buen dinero, a pesar de los impuestos, de las retenciones, de todo, son hiper eficientes. Ya, claro. Manejan economías de escala que les permiten maximizar todo el uso de sus recursos. Y bueno, y un último punto que quería hacer es el tema de los registros, que Javier, en realidad acá la especialidad de Javier Fernández, pero no importa. Ok. Yo me meto solo con Argentina. El SENASA, que es la autoridad de registros, no funciona. Las áreas significativas no lograron reacomodarse al ritmo post-pandemia. Nunca hubo demoras como las que hay en este momento. Y el cuello de botella principal es en el área de información confidencial, la evaluación del Five Batch, ¿sí? De los productos tech. Muy bien. Excelente. Eso es la cosa que quería. Excelente, Diego. Hay dos preguntas que están aquí, ya las vamos a hacer al final, porque vamos a movernos en otro sentido, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver algo, muchas gracias por la presentación. Vamos a mirar algo acerca de lo que está pasando con fusiones y adquisiciones en América Latina. Ustedes saben, recogiendo un poco lo que está hablando Javier Fernández, Diego y Juan Carlos Toledo, nosotros somos la despensa del mundo. Estamos ofreciendo nuestros productos a nivel mundial. Entonces, tenemos productores y exportadores profesionales en el sur del continente, donde está Brasil, donde está Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que está produciendo granos especializados. Luego tenemos los productores de frutas y hortalizas de diferentes tipos, porque para nosotros es muy importante este tipo de manejo, especialmente las frutas y hortalizas que se producen en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, México, para llevarse hacia
hacia los diferentes países de allí. Tenemos una pregunta de René. Vamos a ver, René. René me va a ayudar con un slide que tenía muy importante acerca de los mergers and acquisitions. ¿Ya? Entonces les está hablando acerca de que nosotros somos el objetivo. Si tienes, if you have the previous one, entonces les estaba diciendo que nosotros tenemos una evolución en no a nivel Latinoamérica solamente, sino a nivel global, moviéndonos de lo que son las fusiones y adquisiciones, moviéndonos desde los productos hacia las compañías híbridas. Entonces vemos como en la primera onda, en el primer round, las compañías estaban comprando productos para completar su portafolio. En el segundo round, entonces las compañías empezaron a comprar otras compañías de agroquímicos que se denominaron los mega mergers, cuando Bayer compra Monsanto, cuando Syngenta Group compra Syngenta, la fusión de DowDuPont, etcétera. Pero hasta ahí teníamos un punto bien importante. Y luego nos metemos con el tema de cuando no hay más compañías importantes así para comprar, nos metemos en el tema de los distribuidores locales y regionales. Compañías como el Grupo Laboro que está comprando, ustedes acabaron de ver la presentación que hizo René. En Brasil, las grandes compras que están haciendo las diferentes compañías de los distribuidores locales para tener un acercamiento más fuerte hacia el tema de los agricultores. Y no solamente en Brasil, también se está dando en Chile, se está dando en Perú, se está dando en Colombia, se está dando en Centroamérica, donde las compañías quieren comprar este tipo de distribuidores. Pero ahora hemos tenido la cuarta onda, que es el tema de compañías comprando compañías de biológicos y de bioestimulantes. Esto con el objetivo de completar su portafolio y ofrecer, como estaba diciendo Juan Carlos Toledo al comienzo, una oferta integrada, no solamente de agroquímicos, pero también de agroquímicos, biológicos y bioestimulantes. Vemos como Ando Bayer compró AgraQuest, Syngenta comprando Valagro, Rovensa comprando Cosmocel, y la idea es que se tengan ese tipo de productos para una oferta general. Cuando nosotros revisamos el tema de las compañías de agroquímicos en LATAM, vemos algo bien interesante y es cómo nosotros podemos observar las diferentes fusiones, adquisiciones y acuerdos que están haciendo las diferentes compañías. Entonces, el objetivo fundamental en este sentido es ver cómo las compañías de investigación y desarrollo, cómo las compañías de postpatente están tratando de manejar este tipo de situación. Y hay enfoques bien importantes, como el que tiene, por ejemplo, UPL, con el NPP, que es el Natural Plant Protection, o con ADAMA, con el ADAMA Bio, o FMC, por ejemplo, cuando compró el tema de Biofero, Syngenta con Valagro. Y vemos una gran cantidad de compañías que están introduciendo entre sus portafolios una gran cantidad de productos biológicos y bioestimulantes. Lo último que hemos escuchado, el tema de Corteva con Stoller y Symborg y algunos acuerdos que están haciendo con Elemental Enzymes. Entonces vemos el futuro que nosotros estamos viendo en Latinoamérica es la oportunidad que van a tener los agricultores de poder tener un manejo más adecuado porque van a tener muchísimos más productos para poder lograr de esta manera manejar adecuadamente el objetivo fundamental para ellos, que es tener los productos adecuados para la aplicación en el cultivo. Creo que eso nos da una guía bien importante, bien interesante en este aspecto para saber cómo nosotros podemos manejar esta situación en el futuro y nos da una excelente oportunidad para poder nosotros manejar y tener una oferta general adecuada para los productos que están yendo tanto a Europa como a Estados Unidos o para los países asiáticos. Creo que esa es una buena oportunidad. Se van a seguir viendo nuevas cosas, nuevos productos, nuevas ofertas que van a tener los agricultores en este punto. Entonces, en general vemos cómo nosotros vamos teniendo primero lo que son el tema regulatorio. Ya, Javier ya nos habló sobre ese tema. El tema de cómo hacer el tema de los biológicos y de los agroquímicos de la aplicación en el cultivo.
el tema de cómo influencian las políticas generales en cada uno de los países y finalmente el tema de fusiones y adquisiciones, que para nosotros es un punto fundamental porque van a ser la oferta general hacia ese esquema. Entonces, digamos, ese sería el resumen general de lo que nosotros vimos el día de hoy en estos 40 minutos que estaremos hablando. Ahora, vamos a pasar a las preguntas del público que nosotros estamos recibiendo. Aquí hay una pregunta bien interesante, se la voy a hacer para Diego. Ya quisiera preguntarle a Diego si es posible cómo ve el proceso democrático de elecciones en Argentina de este año, si va a incidir en las intenciones de siembra para la zafra 2023, dependiendo si hay un giro ideológico en el gobierno o qué proyectos ve para la producción de granos y alimentos como oferta exportable al mundo. Una pregunta que engloba muchísimas cosas, pero que nos va a dar una buena idea de lo que está ocurriendo en Argentina. Diego, si tú nos cuentas. Bueno, les cuento. Argentina empezó un proceso de elecciones. Cada 4 años tenemos elecciones generales, cada 2 años tenemos elecciones de autoridades parlamentarias. Este año nos toca renovación de todo e incluso hay presidenciales. ¿Cómo veo el proceso? Cuando los señores políticos dejen de pelearse entre ellos por su bienestar propio, por sus cargos, por poner a sus familiares y a sus amigos, y se dediquen a pensar en el país, Argentina va a ser mucho mejor. Vemos y suponemos que la administración de Fernández y de Kirchner tiene fecha de vencimiento en diciembre, y hay una pelea entre los candidatos del partido que es la coalición Juntos por el Cambio, que incluye al PRO de Mauricio Macri, que es el presidente anterior, y a la Unión Cívica Radical y a otros partidos de centro. Y hay otro candidato que se llama Javier Milei, que es un economista, que a mi particular entender no tiene los equipos técnicos suficientes para tomar una administración nacional. ¿Sí? Una cosa es ser diputado, quizás hasta diría jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero hay que tener un montón de equipos técnicos para poder cubrir todos los ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, etc. Y no creo que el licenciado Milei tenga esa capacidad todavía. Ok, En lo que hace... Sí, Javier. No, dime. el punto concreto de la pregunta sería si esos factores van a incidir, ¿sí?, en que haya mayor o menor número de área, digamos, para la zafra del 2023. Javier, básicamente, los que tienen campo solo pueden plantar. Ok. Sí, no pueden hacer otra cosa con sus campos. Entonces, van a seguir en el negocio agrícola. Ok. Esperamos para el año 2020, la campaña agrícola 23-24, que sea un año niño, con el cual debería haber mayores lluvias. La precipitación siempre es buena, salvo que sea en exceso. Entonces, eso debería, sumado al efectos, no sé si se dice psicológico, o que vamos a estar contentos de que se vaya esta gente, podría llegar a ayudar un montón para que haya una mayor producción. Tenemos que ver cómo terminan sus balances económicos financieros cada uno de los farmers este año, ¿sí? Porque cada productor agrícola va a tener su situación patrimonial, posiblemente algunos más complicadas que otros, en función de la espalda que ellos tengan, ¿sí? Fue un año... Esta campaña que está terminando ahora va a ser durísima. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. René, ¿tú tienes... René, do you have any question?
I just wanted to make sure we address the question that was sent in the Q&A. Javier, are you able to click on the Q&A icon and it'll pop up the question from the audience member? And then, and then we'll take questions from the audience at this time. Yeah. This is the question that I already made to Diego. Yeah, the one I have here. And the idea is to ask to Javier Fernández another question we have here. Tenemos otra pregunta para Javier Fernández. Javier, los aspectos internacionales que inciden en el panorama regulatorio de la región. Vemos nosotros la diferencia que existe entre Brasil, entre Chile, entre los países, los otros países que tienen más o menos regulaciones similares. ¿Cuáles serían, digamos, esos aspectos internacionales que incidirían en ese panorama regulatorio? Mira, Javier, tenemos un añejo y trasnochada aspiración mundial de una armonización y eso sería ideal. Habló, digamos, de ciertas regiones en biológicos que van ya armando su regulación y otras un poquito más disímiles. Si tuviéramos un sistema regulatorio armonizado y lo hablamos con Diego en el entretiempo, en el cual, digamos, las autoridades, o sea, no haríamos una parada en cada autoridad para llegar a cada mercado, sino pudieran aceptar evaluaciones de un país vecino. Y hay modelos que, digamos, entre países OCDE, de la aceptación mutua de datos. Hubo algunos proyectos dentro del antiguo NAFTA, el finado NAFTA, el grupo técnico de trabajo tenía un sistema de evaluación conjunta entre Canadá, Estados Unidos y México. Mira, suena como las guerras de las galaxias y ciencia ficción, porque estamos muy lejos. Y sería lo ideal, ¿no? Todo esto que estamos hablando de tiempos de registro, de envases, de trompicarse, en la necesidad que necesitamos ahora de rotar, de tener estas paletas de productos sinérgicos para un costo accesible, para poder llegar al mercado, para que lo que no podemos controlar, que ese, ¿cómo se llama? Climáticamente y de plagas, lo que no podemos controlar tipos de cambios escabrosos y cosas así, pues podíamos controlar lo controlable. Lamentablemente no es una realidad, es una aspiración. Hay modelos, hay otro modelo en inocuidad alimentaria y son unas guías APEC para armonizar residuos, pero se necesita voluntad política entre bloques, ¿no? Los Mercosures, la región andina es un país un poquito, tiene mejor cohesión. A Centroamérica tiene un régimen también y Juan Carlos puede dar fe que más bien lo que hace es entorpecer, ¿no? Los países ven y miran la norma armonizada para salir a ver cómo se salen de ella. Entonces, hay mucha tarea que hacer y me encantaría hacer un llamado a que podamos apoyar nuestra agroindustria en ese sentido en tema de políticas públicas. Excelente, Javier, muchísimas gracias. Y una última pregunta para Juan Carlos. Las organizaciones agroclimáticas de los diferentes países en Latinoamérica Norte están preveyendo que para el segundo semestre del 2023 vamos a tener fenómeno del Niño, ¿ya? Eso quiere decir menos agua, más sequía en los diferentes países. ¿Cómo se va a ligar ese tema con las aplicaciones de agroquímicos biológicos en los diferentes países, Juan Carlos? Bueno, depende si vamos a hacer el análisis por cultivo. La mayoría de productores que exportan tienen sistemas de riego y no tienen ningún problema y los mantos freáticos están bien. Si vamos a caña, igual ellos tienen sus sistemas de riego. El problema va a ser para los productores, para los campesinos que dependen del clima y que siembran maíz para subsistencia. Este sí es un problema. Yo por el lado de exportaciones no lo veo. Igual las fincas de banano tienen sus sistemas de riego. Entonces, el impacto va a ser más en pequeños productores para producir su comida. Y aquí estamos hablando en Centroamérica, sureste de México, estamos hablando de maíz, que es nuestro carbohidrato más importante. Ok, excelente. Disculpa, Juan Carlos, te interrumpí. No, yo creo que ahí sería el impacto más del cambio climático. Por el lado de las plagas, sí, por ejemplo, plagas como trips y ácaros van a aumentar, lepidópteros van a aumentar, plagas como micetos, enfermedades como micetos, por ejemplo, no vamos a tener problemas con micetos, porque eso está muy ligado al clima. Entonces, del lado de las exportaciones,
si se seca bastante el clima, también en Sigatoka va a haber menos presión y probablemente incrementan las aplicaciones de Mancoseo porque no tienen tanta presión en Sigatoka. Depende cómo quieras enfocar el análisis. Si es por target, repito, lepidópteros, se va a incrementar, ácaros y trips. Okay. Y sucking pest como mosca blanca, que es un problema importantísimo en esta región porque producimos melones y un melón con virus, pues no hay melón. Entonces, y ahí el vector es mosca blanca. Entonces, depende del análisis que hagamos. Perfecto, excelente. Bueno, mis amigos, yo creo que hemos llegado al final de nuestra exposición. Quiero agradecerles a Javier Fernández, a Diego Daube, a Juan Carlos Toledo y a todos ustedes por acompañarnos en este Agribusiness Global Live. Ya, para nosotros fue una excelente oportunidad de poder compartir los últimos datos, las últimas informaciones con ustedes y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Entonces, para todos, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra cosa que adicionar mis colegas expositores. We hope that they'll join us at the Trade Summit on August 9th and 10th, and they can get more information at tradesummit.com. Ok, sí, ese es un buen punto. En agosto va a haber la reunión de Agribusiness Global en Miami, todos cordialmente invitados, porque va a ser algo sumamente importante, no solamente para Latinoamérica, sino a nivel global. Entonces, espero que nos veamos en esta reunión. Entonces, otra vez para todos, les enviamos... Discúlpame. 9 y 10 de agosto, tradesummit.com. Eso es, 9 y 10 de agosto. Nos vemos entonces por ahí. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias, un gran abrazo y un muy feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Adiós a todos.